¿Qué hago si no pasa lo que esperé o lo que planeé? Esta historia es la del hijo pródigo. Esta historia es la del hijo pródigo. En Lucas 15, del 11 al 32 la vamos a encontrar. Hay muchas cosas copadas para resaltar de la historia del hijo pródigo. Por ejemplo, tenemos 3 personajes. El hijo pródigo, que quiere decir el hijo perdido, que se perdió, el hijo rebelde como vos y yo. Después tenemos al hermano, que lo podemos representar, también el hijo pródigo, que me olvidé decir que lo podemos representar como el nuevo converso, el nuevo creyente, o la persona que recién está conociendo o se está acercando a Dios. Y también tenemos el hermano, que es el hermano mayor, que acá aparece en la historia, que lo podemos representar como el cristiano o el creyente de años, o que ya ha conocido. Después tenemos al papá de estos 2 hijos, de estos 2 hermanos, que lo podemos representar como Jesús. En la historia, ¿no es cierto? Está muy buena la historia, yo creo que nos toca y nos llega a todos. Por ejemplo, en el punto 1, tengo unas preguntas para hacerte y espero que las puedas responder. Dice, ¿cómo recibimos lo que queremos? Cuando recibimos lo que queremos, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo utilizamos y de qué manera? A veces uno ora o espera tanto o se proyecta en algo y dice, bueno, ahora que lo tengo, ¿qué hago con esto? ¿De qué manera lo utilizo o cómo lo pongo en práctica? Por eso te digo, en la historia, el hijo pródigo, en el versículo 1, dice así. Bueno, en el versículo 1 dice, Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. Unos días después el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Por eso te digo que muchas veces nosotros nos parecemos al hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Agarró el hijo, papá, dame la herencia, dame la plata que a mí me corresponde, mi parte. Entonces yo que agarro y la uso como yo quiero, para mi beneficio, para las cosas que a mí me importan. ¿Y cuánto nos pasa eso? Cobramos el sueldo y lo que primero que pensamos nosotros, no, porque quiero esta zapatilla, quiero esta ropa, quiero esto, quiero aquello, lo otro. Entonces, ¿qué hizo el hijo? Le pidió al padre, le reclamó lo que le pertenecía, entre comillas, y lo malgastó. Y a veces es así, cuando nosotros queremos algo y nos lo dan, ¿qué hacemos? Hacemos como el hijo pródigo, lo malgastamos. En el versículo 14 podemos ver el resultado inesperado de esas cosas cuando nosotros por ejemplo, le dieron las riquezas, ¿no es cierto? Él las gastó ¿en qué? En alcohol, en acostarse con mujeres y un montón de cosas. Por eso te digo que refleja mucho a lo que pasa hoy en día. ¿Y qué pasa cuando eso se termina también? El resultado es inesperado porque él nunca pensó que la plata se le iba a terminar, o como dice en el versículo 14, que iba a venir un gran hambre, o por ejemplo la pandemia ahora. Dice, cuando yo lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Esto es lo que el hijo pródigo no vio o nunca pensó, que las riquezas se iban a terminar, que iba a venir un hambre grande y que no iba a tener ni un peso. Y eso pasa siempre cuando nosotros lo hacemos a nuestra manera, que muchas veces no esperamos cosas que van a pasar o capaz que están pasando en tu vida. Entonces decir, cuando yo lo utilizo a mi manera, vemos el resultado, y el resultado no es un resultado bueno. Después dice, el versículo 15, entonces el resultado inesperado. Como en nuestras vidas pasan cosas que no esperábamos y nos encontramos en ese momento solos, perdidos y confundidos. Pasa eso, como así, ¿y ahora qué hago? ¿O quién me va a ayudar? Un montón de cosas. Entonces ahí es cuando tenés 2 opciones. O recapacitas y tomás una buena decisión, o te hundís todavía más en el pozo en el que te metiste. Y acá podemos ver que en el versículo 15 y 16, ¿qué pasa? Primero se le ocurrió una idea que es re mala y después como que recapacita y piensa. En el 14 dice, cuando ya había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad.
Entonces en el versículo 15 dice, se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, quien lo mandó a sus campos para cuidar a los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Acá vemos el resultado de la decisión que él toma. A veces nosotros tomamos decisiones por desesperación, porque ay, no sé qué hacer y estoy estancada, y a veces en vez de salir de ese lugar nos volvemos a estancar más. ¿Y qué hizo este? Como a veces nosotros, bueno, busco apoyo en una amiga que me dé un consejo, en un amigo que me dé un consejo, me tiro al alcohol, no, qué sé yo, y nos metemos en otras cosas que no nos dan solución. Buscando la solución no la encontramos. Entonces ahí se dio cuenta, como diciendo, de pasar a tener todo en la casa de su papá, pasó a no tener ni un peso y trabajar dándole de comer a los chanchos y deseando comer la comida que comen los chanchos, y no tenía ni un peso ni siquiera para comprar comida. Y acá vemos el resultado de nuestras propias decisiones, muchas veces que son basadas en esas emociones, en esas circunstancias. Pero en el versículo 17, que es muchas veces cuando es Dios quien nos muestra nuestro error. A veces en ese momento que uno toca fondo es como que Dios viene y te dice, mira, te equivocaste en esto y ahí. Pero sabes cuando viene una buena decisión en tu vida que te va a dar una solución, cuando hay arrepentimiento. El arrepentimiento trae la convicción que viene del Espíritu Santo y te ayuda a poder ver, como diciendo, che, ¿qué estoy haciendo? Entonces esto es lo que pasó en el versículo 17, lo vemos, dice, finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y la tierra, y no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces, como a ella llegó el arrepentimiento y llegó la convicción. Y lo más importante en este punto es que a veces llega eso, ¿no es cierto? Dios trae la convicción cuando hay arrepentimiento. Entonces a él le llegó y dijo, claro, en la casa de mi papá hay muchos empleados, ellos tienen comida en abundancia y yo acá me estoy muriendo de hambre, estoy pensando que no sirvo para nada, que mi vida no vale nada. Y cuando hacemos foco en otra cosa, nos damos cuenta de cuál es la realidad en la que estamos viviendo. Y eso es lo importante, de darnos cuenta, poder arrepentirnos y poder buscar una solución. Entonces dijo, no, voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir, mira, hice re mal las cosas, me las remandé, me resbalé, pero acá estoy. Eso es lo importante, decir, acá estoy, y ir. Porque a veces nosotros lo pensamos pero no lo hacemos, nos quedamos estancados ahí. No, pero será, no creo que me perdone mi papá, soy un desastre. No, él dijo, voy a ir y le voy a decir, mira, estoy arrepentido, me equivoqué, quiero otra cosa para mi vida. Y lo mismo pasa con Cristo, ¿me entendés? Y cuando pasa esto, que hay arrepentimiento y uno va, porque él fue a la casa, no solamente lo pensó, sino que fue, y fue movido por esa convicción que muchas veces trae Dios. ¿Qué pasó? El padre agarró, lo perdonó, lo besó, le dio nueva ropa, le dijo, hagamos fiesta, porque este hijo mío que se había perdido volvió. Y a veces Cristo es así, ¿me entiendes? Uno por ahí se juzga y dice, no, nunca me va a perdonar, yo nunca voy a salir adelante porque soy una porquería, por esto que hice o por la situación en la que estoy viviendo. Pero Dios es un Dios diferente, Dios es un Dios de amor. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su único hijo. Y Jesucristo está así como este Padre, esperándote con los brazos abiertos a que tú vuelvas, a que te arrepientas, a que reconozcas que no podemos sin Dios. Muchas veces estas situaciones nos hacen entender que nosotros somos dependientes de Dios, que lo necesitamos. Muchas veces estas situaciones nos dejan un vacío y no vemos salida. Pero ahí está Cristo para decirte, acá estoy con los brazos abiertos, solamente tenés que volver a mí. O tenés que acercarte a mí muchas veces. Entonces, acá vemos el otro lado. Que él tenía un hermano que representa a los creyentes de mucho tiempo, que dijo, ¿qué pasó? Que hay fiesta y qué sé yo. Y se dio cuenta que volvió el hermano y dijo, lo perdonaste a y estás haciendo fiesta por que malgastó tus bienes y que se fue de la casa y yo que siempre hice las cosas bien. Y a veces ese hermano sí era un buen creyente, hizo las cosas bien, pero se dejó basar por sus emociones. Su emoción era de enojo. Dice que ni siquiera quería entrar a la casa. El padre salió y lo hizo recapacitar y le dijo así, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Y a veces uno siente que como creyente a Dios le interesan mucho más las personas que
que son nuevas, capaz que no, pero este es nuevo y Dios lo rebendice y yo hace tiempo que vengo orando por esto y no se me da. Pero Dios te dice así, que uno siempre está con Él y que todo lo que Él tiene, o sea, nos pertenece, así como diciendo, Jesús está en el cielo, ¿no es cierto? Y ahí Él dijo, yo voy a preparar lugar para ustedes. Tenemos un lugar ahí y a veces buscamos un lugar acá en el mundo cuando nuestro lugar está ahí en el cielo, tanto para los creyentes como para los no creyentes. Entonces hay que hacer fiesta, ¿por qué? Porque se dio cuenta, porque volvió y hoy me entregó su corazón. Y lo mismo te dice Cristo. Hay que hacer fiesta. Si vos me entregas tu corazón, yo voy a estar súper feliz. No solamente yo, sino vos. Y te vas a dar cuenta que sí, que Jesús es real y que realmente hay salida, hay solución y que no tenés que vivir estancado en tu problema o no tenés que quedarte ahí dudoso o mal cuando muchas veces no pasa lo que uno planea o lo que uno espera. Y lo último que te quiero decir es que Jesús tiene una mirada y un plan diferente y mejor. El Padre representa a Jesús, un Padre que espera, ora y ve nuestro corazón y está esperándonos con brazos abiertos a que recapacitemos y podamos descansar en Él. Muchas veces, ¿y cómo puedo descansar si estoy viviendo esta situación? Si no, bueno, yo te voy a decir cómo puedes hacerlo. Primeramente y principal, aferrándote a la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, esta historia del hijo pródigo en Lucas 15, del 11 al 32, te puede ayudar mucho. Y también, obviamente, orando, si sos creyente, ayunando. Igual acá en la descripción del video te voy a dejar un par de versículos, así que léelo. Te voy a dejar un par de versículos para que los puedas leer también en tu casa. Y que entiendas que Dios es un Dios que te ama mucho y que te espera con brazos abiertos.